Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me han dejado aquí en YouTube y en el Patreon y también en el grupo de los Masters de Star Wars en Facebook. Siendo claro, la que titula el video sobre quién construyó a R2-D2, la quinta pregunta más importante en este video en la que tendremos una especial atención. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango C de los 4 que tengo en Patreon. Y de paso, claro, nos ayudarás a nuestro gran proyecto del cómic con tu donación y accederás a nuevos beneficios, como una camisa conmemorativa de la Sombra del Imperio y también un ejemplar en físico de ese cómic de la Sombra del Imperio al servicio de Darth Vader que llegará en este 2019. El enlace, claro, estará en la descripción del video. Es así, en esta primera pregunta del día, el Máster Héctor Galván desde el recién inaugurado grupo de los Masters de Star Wars en Facebook, del cual, claro, les dejaré un enlace también en la descripción del video. Él nos pregunta cómo Han Solo recuperó su DL-44 después de que Vader se la robó. Pues debemos recordar que Han pierde su pistola a la DL-44 que le dio Tobias Beckett en la película de Solo, justamente en Bespin en el Imperio Contraataca, cuando Vader les puso una emboscada gracias a la intervención de Lando Calrissian. Pero si lo vemos así, la DL-44 era una pistola muy común en la galaxia y él la pudo haber cambiado por otra. Además, claro, esta no fue la única vez que Han cayó capturado, por lo que pudo haber perdido esa pistola en varias ocasiones antes y quizás perderla para siempre o cambiándola, o por otra parte también sí recuperándola. Eso propiamente no lo sabemos, pero es bastante claro en el regreso del Jedi, sobre todo en la batalla de Endor, que Han Solo vuelve a tener su DL-44 y esta podría ser justo la misma pistola que perdió en el Imperio Contraataca. Así que creo que la mayor posibilidad es que esa arma haya terminado justamente en los almacenes o los basureros de la Ciudad de las Nubes, en algo muy parecido a lo que le pasó a Tripio, y quizás pues en un momento que nunca hemos visto, Lando la haya recuperado y le haya devuelto a Han esa pistola que básicamente perdió por su culpa. Esa me parece que es la más probable posibilidad. Es así que nuestra segunda pregunta del día, el bebé Sid Amaro desde Patreon nos cuestiona cuál es la forma con el sable más eficiente o común para un Jedi en los tiempos de las guerras de los clones. Y en sí esas son dos preguntas distintas, Masters, ya que todos los Jedi aprendían las cadencias básicas con el sable primero, y en sí la más común de todas y la más antigua entre los Jedi era justo la forma 1, el Shi-Cho, la cual hacía movimientos tradicionales y rudimentarios con el sable. Pero hablando propiamente de la más eficiente, esto depende de qué lado lo veamos, ya que cada estilo con la espada se adaptaba a cada Jedi. Por eso los Skywalkers usaban formas más acrobáticas algunas veces, como el Gem-So. Y claro, podemos decir que la forma 7 perfeccionada por Mace Windu como el Vapat fue la más eficiente de todas, porque con ella venció y dejó sin ninguna posibilidad a un maestro del lado oscuro como lo fue Darth Sidious. Así que al ataque esta forma 7 sería muy buena. Pero probablemente la mejor, Masters, es definitivamente la forma 3, el Soresu, porque es la forma más defensiva de todas que busca contraatacar y así dar un golpe fulminante cuando el rival cometa un error. Esa forma fue la que siempre usó el maestro Obi-Wan Kenobi, y con ella, claro, sobreviviría a la guerra de los clones y se convertiría en ese tiempo en el Jedi que más rivales venció en duelos con sables, peleando por ejemplo con Dooku o Maul, pero también con esta forma venciendo a Grievous, a Anakin Skywalker y de nuevo a Maul. Básicamente es gracias a esta forma por la que a estos dos últimos usuarios oscuros Kenobi pudo rematarlos con solo una estocada casi de forma mortal. Algo que sobre todo sería bastante claro en el combate contra Maul en Tatooine. Pero llegando a nuestra tercera pregunta del día, el Master Mahfoud nos cuestiona cuál es el conteo de midichlorians de personajes de la nueva trilogía como Rey, Snoke o Kylo Ren. Ok, hay que considerar que este dato nunca se nos ha dicho y dudo que oficialmente se haga en el canon, ya que J.J. Abrams declaró desde que se inició esta trilogía en el episodio 7 que no se haría ninguna mención a estos microorganismos que, como sabemos por el episodio 1, son la base celular para conocer el potencial de la fuerza de un usuario. Pero Legends y algunas señales de este universo sí nos puede ayudar cuánto potencial en la fuerza tienen estos usuarios mediante los midichlorians. Y recuerden que este dato es solo potencial.
porque Anakin, claro, tenía el conteo más alto de midichlorians, pero este es necesario que se desarrolle con el tiempo, con el entrenamiento arduo, algo que Skywalker nunca llegaría a desarrollar su potencial al máximo, sobre todo porque fue cortado a la mitad. Así que hay que considerar que canónicamente Anakin tenía un conteo de más de 20,000 midichlorians, algo que era más alto que ningún Jedi en vida, ya que el que le seguía era el maestro Yoda. Eso claro se nos confirma en el episodio 1, y debemos saber que todas las personas los tenían, pero solo los individuos con más de 5,000 midichlorians podían sentir y manipular la fuerza. Lo que también se sabe es que las siguientes generaciones de un Skywalker tendrían menos conteo de midichlorians en su sangre por mero efecto de reproducción. Así que esto nos podría indicar que los gemelos Skywalkers podrían tener alrededor de unas 15,000 o 14,500 unidades. Y por ende, el hijo de Leia, Kylo Ren, aproximadamente tendría unas 13,000. En este sentido, esto nos acercaría mucho a Rey, ya que se nos ha confirmado que ella es un despertar de la fuerza desde la luz, contrario pues a la oscuridad de Ben Solo. Así que podremos asumir que ellos dos tienen el mismo potencial en sus midichlorians. Pero ¿qué hay sobre Snoke? Claramente es un usuario muy poderoso del cual no sabemos mucho, así que yo pienso que por su mera experiencia podría tener un conteo de entre 15,000 a 19,000 unidades. Esto sí, estando por debajo de usuarios como Yoda o Sidious. Es entonces que nuestra cuarta pregunta del día, el Master SG Seba aquí en YouTube nos cuestiona si Darth Vader alguna vez tuvo alguna visión de su madre, incluso que algo así lo empujara hacia la luz. Y debo decir que sí, Masters. Esto sucedió tanto en el canon como en Legends, ya que por ejemplo en el antiguo universo expandido, Vader tuvo un recuerdo profundo de su madre que lo jaló al lado luminoso justo en medio de los sucesos del Imperio Contraataca, cuando encontraría ahí la armadura de C-3PO totalmente deshecha. Esta historia, si la recuerdan, se las narré en un video anterior por si gustan revisarla. Pero la cuestión aquí es que Vader tocaría amorosamente el casco del droide, recordando que él era su creador. Y también esto lo haría recordar profundamente a su madre, sacando, a pesar de ser un sí, del lado bueno que aún había en él. Uno que ya estaba evidente porque estaba conflictuado porque sabía de la existencia de su hijo Luke. Entonces, gracias a este recuerdo, Vader dejaría vivir a C-3PO, ordenándole a sus tropas que no se destruyera, sino que le fuera regresado a Chewbacca y a Leia tras la captura de Han Solo en la Ciudad de las Nubes. Por otro lado, también en el canon tenemos un gran ejemplo de exactamente una visión de la fuerza de Vader con su madre. Y esto, si lo recuerdan, Master, se dio en el número 25 y final de la serie de cómics de Vader 2017, que tiene el mejor final que he visto en mucho tiempo en los cómics, ya que ahí Vader cruza el portal debajo de su castillo para resucitar a Padme, y ahí tiene todo un viaje astral en una visión de la fuerza. Lo primero que se enfrenta ahí es a la sombra oscura de sí mismo como un niño, y ahí, claro, al tener miedo de lo que la fuerza le asegura que se va a convertir, es que es su madre la que lo consuela diciéndole que aquello solo es un sueño. Pero toda esta visión de Vader le mostraría su historia y también vería una bizarra escena de su propia creación, siendo parcialmente alterada o esperada por Darth Sidious. Este estaría ahí junto a la barriga de su madre, quien estaba esperando a un no nacido Anakin. Todo esto pues hará reflexionar al mismísimo Lord Vader en esa visión, para saber que sí, su destino oscuro ya estaba trazado, pero que en un día futuro llegaría aparentemente un Jedi para devolverlo a la luz. Así que al menos estas cosas nos demuestran cómo Vader sí llegó a ver a su madre en visiones y cómo esto lo terminó conflictuando, claro, de diferentes maneras. Finalmente llegamos a la quinta pregunta que titula este video, Masters. Una proveniente de aquí, de YouTube, del Master Santioc Mark, el cual nos pregunta abiertamente quién construyó a R2-D2. Pues aquí debemos recordar que las unidades astromecánicas, y particularmente las unidades como R2, eran un tipo de droide que fueron fuertemente usados en la época final de la República y también en mayor medida durante la Guerra Civil Galáctica. Estas unidades tenían una historia de fabricación relacionada a este periodo de esos últimos 50 años de la historia galáctica. Por eso es que vimos por primera vez a R2-D2 funcionando junto con muchos otros droides astromecánicos al servicio de la nave de la Reina Amidala durante los eventos de la amenaza fantasma. Vaya, estos tipos de droide eran sumamente útiles porque servían como mecánicos en pleno vuelo y también, claro, en tierra. Ponían a punto a una nave
nave, guardaban información y podían ellos pilotear o dar saltos en el espacio. En realidad eran muy versátiles. Y a diferencia de lo que pasó con C-3PO, que fue reconstruido de un basurero por Anakin, las unidades astromecánicas de la serie R, como muchos droides de su tiempo, no eran hechas por una persona, sino que eran producidas en masa, como lo vimos también en las precuelas con el ejemplo de los droides de batalla. En este caso, toda la serie R de droides a la cual pertenecía R2, siendo el tipo 2 de una serie de 5 droides distintos, fueron construidos exactamente en esta época por una gigante compañía fabricadora de droides llamada Industrial Automaton. Básicamente ellos tenían el monopolio de construir este tipo de unidades, al igual que lo hacían con otros droides como las unidades del tipo RX. E Industrial Automaton también se dedicaba a fabricar droides desde hace 850 años antes del tiempo de la batalla de Yavin. Aquí es importante saber que esto forma parte tanto del canon como de Legends Masters, y esta compañía consecutivamente diseñó 5 tipos diferentes de droides. Primero, en esta serie los más antiguos son los tipos R1, que eran altos y lentos. La serie R2 es la más famosa, de la cual forma parte R2-D2. Después tenemos la serie R3, que tenían una carcasa muy similar pero que cambiaba de colores. Y después las series más avanzadas son la serie R4, que fue muy popular en los tiempos de la Nueva República, con una cabeza más cónica. Y finalmente tenemos a la serie R5, que también tiene una forma menos circular en su cabeza. Y hablando específicamente de R2-D2 Masters, fue esta compañía quien construyó a ese pequeño droide blanco y azul de 32 kilos y 109 centímetros de altura. Y claro, R2 tenía todos los aditamentos que le conocimos de esta serie, como retrocohetes, holoproyector, una pica eléctrica, fuente de poder recargable, banco de datos, conexiones diversas, así también como un motor todoterreno, entre otras curiosidades. Y el buen R2 fue construido, al menos en la historia de Legends, en el año 33 antes de la batalla de Yavin, y justo al año siguiente, R2-D2 llegaría a las manos de los ingenieros reales de Naboo para servir en la nave de la reina Amidala. Esto pues coincidiría previamente a los sucesos del episodio 1, así que básicamente R2 estaba totalmente nuevo ahí en esa película. Por eso haría mucho más sentido que más tarde sus cohetes en el episodio 2 funcionaran perfectamente, y que después en la trilogía original, al tener ya 33 años de viejo para el episodio 4, él ya no pudiera volar. Lo curioso de esto es que el aguante de R2-D2 sería tal que ya para los tiempos del despertar de la fuerza seguiría funcionando el droide y tendría ahí más de 67 años. Así que todo esto nos habla un poco de la historia y el origen de este rebelde y fascinante droide Masters. Pero si también te interesa conocer esa historia de las preguntas del día anteriores, donde resolvemos entre otras cosas si alguna vez Ahsoka Tano logró contactarse con Obi-Wan Kenobi tras los sucesos del episodio 3, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, así como otras aventuras que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.